del cerro vienen bajando tus recuerdos. Guillermo Goldes es un amigo de nuestro programa, un divulgador científico que viene habitualmente a traernos y comentarnos algunas de esas particularidades que tiene la divulgación científica. En este caso, vino a visitarnos para contarnos que este año 2015 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Luz. Y nos contaba en la entrevista que tuvimos con él de qué manera ese festejo de la luz, esa conmemoración como Año Internacional de la Luz, tiene que ver con Einstein y tiene que ver también con nuestro observatorio astronómico aquí en Córdoba. Vamos a escucharlo. 2015 es el Año Internacional de la Luz. ¿Por qué? No hay un solo evento, sino una serie de eventos históricos que justifican esta elección. El primer evento ocurrió hace mucho tiempo, en el año 1015. Estamos hablando de hace 1000 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, algunos dicen que fue de alguna forma el comienzo de la óptica como disciplina científica. ¿Por qué? Porque había un señor que se llamaba Alhazen, o occidentalmente se lo conoce como Alhazen, que hizo estudios y experimentos en óptica. ¿A dónde los hizo? Bueno, donde él estaba. Él había nacido en Basora, que hoy es Irak, y trabajó en el Cairo. Desde la antigüedad había como dos teorías que competían acerca de por qué vemos. Algo que se llamaba la teoría de la emisión, que sintéticamente decía que del ojo salía algo que al tocar los objetos los hacía visibles. Y eso competía desde la antigüedad con lo que se llamaba la teoría de la intromisión, es decir, que los objetos largaban algo que al penetrar en el ojo hacía que uno los detectara. Bueno, este señor Alhazen, con sus estudios, dejó definitivamente establecido que en realidad la luz emitida por las fuentes luminosas, por el sol, por las linternas, al ser reflejada en los objetos y penetrar en el ojo, hace que uno pueda verlos. Es decir, fue un quiebre allí. En el año 1815, Francia, un señor que se llamaba Agustín Fresnel, él también hizo experimentos acerca de otros fenómenos que hoy denominamos de interferencia o de difracción. Y él concluyó mediante esos experimentos que la luz se podía describir como una onda o se propagaba como una onda. Porque ¿sabes qué es, por ejemplo, un fenómeno de interferencia? Cuando tiras una piedra en el agua, sobre la superficie del agua se propaga una onda. Si vos tirás dos piedras en el agua, cuando esas ondas se chocan, a veces se suman y a veces se anulan. Eso es un fenómeno de interferencia entre dos ondas, y con la luz pasa lo mismo, nada más que es más difícil de ver, porque las ondas que componen la luz son muy chiquititas. 1865 más o menos, es decir, hace 150 años, si no me falla el cálculo, Maxwell es el que desarrolla la teoría del electromagnetismo, las ecuaciones que permiten describir las ondas electromagnéticas. Y resulta que la luz, una de las formas de describirla es como una onda electromagnética. Entonces ese es otro hito. Si nos vamos a 1915, cuando se publica por primera vez los trabajos de Einstein sobre relatividad y sobre algunas otras cosas, en ese año 1905, Einstein publica, un trabajo que es sobre lo que se llama efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico es lo que utilizan, por ejemplo, las cámaras de fotos, las cámaras digitales o las cámaras de video, y que se puede resumir así: incide luz sobre algún material especial y en respuesta a la luz ese material libera electrones, o sea, cargas. Eso es lo que pasa en una cámara digital. Vos recibís luz y dentro de un detector se forma una imagen que en vez de estar formada por luz, está formada por electrones. En la teoría general de la relatividad, Einstein, entre muchas otras cosas, dice que la luz es afectada por la gravedad. O sea que los cuerpos muy pesados, muy masivos, pueden desviar la luz.
cosa que no es algo de la experiencia cotidiana. ¿A qué clase de cuerpos hay que irse para poder ver el desvío de la luz? Como te decía, cuerpos muy pesados, muy masivos, estrellas, el Sol. Hay una especie de fiebre por tratar de comprobar esto mediante observaciones. Muchas de esas observaciones las realizaron astrónomos. ¿Qué buscaban? Buscaban ver durante los eclipses totales de Sol, tomar imágenes y ver las estrellas que se las ve muy cerca del Sol y que habitualmente no las ves porque la luz del Sol las tapa, y ver si esa posición aparece ligeramente desviada porque la luz ha pasado cerca del Sol. Desde Córdoba se mandaron varias expediciones a distintos lugares del mundo a partir de 1915 para tratar de tomar fotografías de estrellas durante los eclipses totales de Sol. En el año 1965 se produce un avance que ya es tecnológico, ¿sí?, que lo produce un grupo de físicos desde China, y es el desarrollo de las fibras ópticas. Las fibras ópticas que hoy se utilizan por todos lados en comunicaciones, ¿sí?, surgieron en ese año, se fueron perfeccionando hasta ahora y, bueno, permitieron que la luz sea utilizada como medio de comunicación, no ya solo para iluminar, sino también para enviar mensajes codificados, ¿no? La luz siempre me produjo una cierta fascinación. Yo me acuerdo que de chico le preguntaba a mi papá una pregunta muy básica, hasta tonta, pero la luz la podemos ver, y él me decía, ¿cómo? Vos podés ver porque hay luz. Sí, pero la luz la vemos o vemos los objetos. Y hoy la luz, la descripción de la luz, en algún sentido sigue siendo problemática, porque algunos fenómenos se explican muy bien pensando que la luz son partículas muy chiquitas, corpúsculos. Uno de esos fenómenos es el efecto fotoeléctrico que yo te contaba. Otros fenómenos se explican pensando que la luz es una onda, como la difracción, la interferencia. Y combinar esas dos cosas es muy difícil. Entonces, los físicos suelen decir que la luz tiene una naturaleza dual. Para algunas cosas conviene describirla como una onda, para otras conviene describirla como corpúsculos o partículas. Pero por supuesto eso es una conveniencia nuestra. La luz es lo que es y es muy difícil describirla. Como siempre, un placer escucharlo al profesor Guillermo Goldes, con esa capacidad que tiene para hacernos simple lo complejo de la ciencia. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.